Muy buenas amigos, hoy estamos en el mercado de Guanjinqiao, uno de los más populares y económicos de Chengdu. Este mercado funciona solo hasta el mediodía, pero cada mañana se llena de puestos de campesinos comerciantes que traen consigo productos frescos y a muy buen precio gracias a la ausencia de intermediarios. Se trata de un lugar que atrae a mucha gente de las clases más humildes y también a personas que añoran el ambiente de la vieja China. Y aunque la elegancia no sea su rasgo más destacado, este mercado cuenta con todo tipo de servicios, empezando por su propio centro de salud con expertos en medicina china y una variopinta oferta boticaria. Pero si no nos funciona la medicina de la abuela, también podemos probar con el temible licor de arroz, al que se atribuyen diversas propiedades, aunque deja una resaca de espanto. Naturalmente hay una sección de moda con precios de escándalo, con ropa interior que no llega a 1 euro la unidad y camisetas por menos de 2. Pero vayamos a los productos alimenticios que son los indudables protagonistas de este mercado. Dentro de lo más básico tenemos el arroz, como no, que nos podemos llevar a granel y también los socorridos fideos. Ambos constituyen los cimientos de la dieta para la mayor parte de la sociedad china, como lo es para nosotros el pan, aunque los chinos también lo conocen y lo consumen a su manera. A ver, enséñale. El tofu es otro alimento fundamental y bastante más asequible que en Occidente, con la ventaja de que aquí existen un montón de variedades más. Con el tofu pasa un poco como con el queso, que puede adquirir más sabores si se cura, aunque sale algo más caro que los bloques en los que viene cuando está fresco. Ah, y también es bastante popular esta especie de tofu hecho de arroz. Aquí tenemos un puesto de huevos, entre los que hay de varias aves, además de los de gallina. En cuanto a la carne, sé que quizás sus puestos no parecen demasiado higiénicos, pero tengo que decir que vimos piezas de muy buena pinta, como estas provenientes de Huizhou, una provincia montañosa. Y ya que estamos en China, no nos podemos olvidar de las patas de pollo, que son consideradas una delicia por cantidad de chinos, incluida Lele. Pasando ya a la pescadería, lo llamativo aquí es que los peces se mantienen vivos en bandejas y pequeñas piscinas a las que se inyecta aire. Chengdu está a más de 1000 kilómetros de la costa, por lo que abundan peces de río como este de cabeza de serpiente que mencioné en otro vídeo, aunque tampoco faltan productos del mar. Por supuesto, el cliente puede elegir el espécimen que más le guste y entre los pescateros hay auténticos maestros del cuchillo capaces de descamar, limpiar y trocear una pieza en cuestión de segundos. Las verduras también son un producto esencial y asequible que está presente en prácticamente todos los platos de carne o pescado. De hecho, en China no es habitual que se sirvan grandes piezas de carne, aunque también es bastante difícil encontrar platos de verduras que no hayan sido cocinados con productos de origen animal, incluidos los de tofu, que muchas veces son cocinados con algo de cerdo. Como en cualquier mercado chino que se precie, no podían faltar las especias, entre las que se ofrece una enorme variedad, ni tampoco las frutas, que son muy apreciadas por los chinos, aunque su precio es relativamente alto. Además de los frutos secos, otra cosa que los chinos consumen muchísimo son las pipas, y para los aficionados a los dulces también los hay de todo tipo, aunque generalmente no llevan ni la mitad de azúcar que los que acostumbramos a consumir en Occidente. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado y si os pasáis por China no olvidéis dar una vuelta por uno de estos mercados, los cuales me temo que desaparecerán en poco tiempo. Como de costumbre, os invito a que me deis un me gusta y os suscribáis al canal, muy importante para que siga creando vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.